Bueno, yo soy Marta y soy la mamá de Victoria, que es por ella que estamos acá, ¿no? Y vamos a contar su historia, vamos a contar un poquito. Yo tengo 48 años, vivo actualmente en Portugal, soy portugués. Y hace unos años yo viví en Argentina, hace 2 años, y viví en Bahía Blanca también, además de otros lugares, pero estuve en Bahía Blanca. Bueno, Victoria es mi hija, yo digo siempre es, porque nunca o dejó de ser a pesar de su partida. Tenía 13 años cuando partió, ayer cumplió 4 años de su partida. Y vi que era una persona de luz, como todos adolescentes de su edad, llena de vida social, con muchos amigos, estudiaba, amaba los animales, está rodeada de gente, música, el arte, muy sensible, qué sé yo, podría quedarme acá horas hablándote de ella, con los ojos de gato preciosos, verdes, lindos. ¿Qué edad tenía cuando partió? 13. ¿Por qué partió? ¿Qué pasó? Victoria fue diagnosticada a los 11 años. Cursaba el 6.º año. Ella iba al colegio Claret, ahí en Bahía Blanca, y estaba con la vida completamente normal, como una chica de esa edad, de 11 años, terminando el año lectivo. Y yo la sentía un poquito más cansada. Ella participaba de un montón de actividades y entonces yo atribuí ese cansancio a que estaba sobrecargada de cosas. Pero después empecé a analizar en sus piernas y verifiqué que tenía bastantes moretones y la sentí ojerosa, pálida. Bueno, esas cosas, esos síntomas que las mamás siempre quedamos alarmadas, ¿cierto? Como nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos su ritmo, y entonces me alarmó bastante el hecho de ella estar con esos síntomas tan visibles y eran tan anormales en ella de un día para el otro. Marqué una consulta con el hematólogo Dr. Cafferri, que además de ser un excelente médico ahí en Bahía Blanca, es un ser humano excepcional, que de un día para el otro prácticamente, bueno, me hizo hacer análisis de sangre. Cuando estuvieron listos los análisis, verificamos para ver qué es lo que ella tenía. Y ahí yo sentí que había obviamente algo que no estaba bien, que había algo que no era normal. Su nivel de plaquetas estaba súper bajo, los glóbulos blancos estaban muy altos y los rojos estaba todo disparatado. Yo no soy médico, pero asimismo yo percibí que había algo que no estaba bien. Lo llamé y la vio el día siguiente, y el día siguiente estábamos haciendo una punción en el hospital italiano, una punción de médula, y fue como que se nos sacaron la alfombra de los pies, ¿no? Como que todo fue muy rápido. Ella tenía incluso ese día la fiesta de finalistas ¿no? de 6.º año, todo eso, y el médico dijo que simplemente no podría participar porque estaba convaleciente con el tema de la punción. El diagnóstico fue complicado, fue un problema de la médula, pero básicamente su médula dejó de producir tanto plaquetas como glóbulos blancos como glóbulos rojos. La médula es la fábrica, ¿no? de la sangre, y eso empezó a colapsar. En ese momento teníamos que cambiar de país también, cuestiones profesionales, y fuimos con recomendaciones médicas para allá. Nos esperó allá otro médico fantástico, el doctor Gustavo Dufour, que ella estuvo muy bien acompañada en Uruguay, en Montevideo, la Fundación Pérez Escrimín. Y empezó a recibir transfusiones de sangre casi a diario, y también de plaquetas. Sus niveles de plaquetas empezaron a bajar muchísimo. Un ser humano tiene más o menos, imagínense, entre 350.000, 500.000 plaquetas, y ella en un momento tuvo 2.000, tuvo un derrame cerebral y estuvo internada en cuidados intensivos. Y ahí el médico dijo, mira, no tenemos tiempo, tenemos realmente que hacer el trasplante de médula ósea, que era el único camino que ella tenía para su recuperación. Y bueno, ahí fue que empezó nuestra lucha de esa manera, con médicos excelentes y con psicólogos que nos iban orientando, y creo que es fundamental también para este tipo de enfermedades tener a alguien que nos oriente, que nos aconseje. Para Victoria fue muy importante también poder entender el procedimiento, ella quería saber todo. Y bueno, ella salió después de terapia intensiva, por suerte, sin ningún tipo de secuelas. Ella despertó de eso como si fuera un sueño, pero quedó internada para esperar su trasplante. No teníamos
todavía un donante en vista y tampoco había tiempo para buscar uno porque no había tiempo. Y a veces ese tema que nosotros pensamos que es fácil de conseguir un donante, pero no. En el momento que las personas se inscriben para donar su médula ósea, a veces cuando son llamadas para hacerlo no es el momento indicado porque cambiaron de profesión y no les conviene o porque están también atravesando otro tipo de enfermedad o si es mujer está embarazada. Entonces a veces ese donante se pierde porque otras cuestiones, ¿no? Y Victoria no tenía tiempo. Yo fui su donante a través de un trasplante haploidéntico. Hablando así de lenguaje más corriente, es como que ellos trabajan genéticamente las células madre de uno de los progenitores. En este caso fui yo, que era la más compatible y teníamos el mismo tipo de sangre, B negativo. Y le trasplantaron eso, con más posibilidades de adquirir una enfermedad que se llama el injerto contra huésped. Pero bueno, se le salvó la vida en ese momento. Ella encaró el proceso de trasplante con muchísimo coraje, con mucha paciencia, con mucha resiliencia. Y pudo salir bien después de meses de estar internada para su casa y volver al colegio que estaba frecuentando. Nos fuimos de vacaciones y ella volvió a surfar, o sea, hacía cosas que nadie creía que estaba sucediendo pocos meses após el trasplante. Y un año y pocos meses, un año y medio, un año y 8 meses por ahí, después de haber sido trasplantada, le fue diagnosticado un linfoma no Hodgkin, linfoblástico B, muy agresivo. Y ahí tuvimos otra vez esa sensación de angustia, ¿sabes? De desesperación, y de esta vez no había tantas esperanzas. Los médicos fueron muy, muy sinceros conmigo y el médico me dijo que eran 2, 3 meses, no más. Y me dijo que yo aproveché el tiempo de la mejor manera posible. Obviamente que ningún padre que escucha eso se rinde, ¿no? Yo, Nike Sean, él me dijo 2% de posibilidades. Y yo, bueno, vamos a luchar. Y ella principalmente lo hizo, ¿no? Porque la lucha era básicamente de ella. Yo fui una mera acompañante en ese proceso. Pero esta batalla no la pudimos ganar. Fue muy complicado. Te estoy hablando y estoy contando esto como que estoy reviviendo todos los momentos y es bastante doloroso hablar del tema. Victoria sabía que no tenía mucho tiempo. Cuando salió de terapia intensiva, pidió volver a Buenos Aires. Tenía abuelos para despedirse, y tíos y primos, y el hermano, porque el hermano estaba en Buenos Aires y el papá también. Y fue lo que hice, o sea, viajé con ella para Buenos Aires. Pocos días después, ella empezó el día siguiente a hacer quimioterapia, a hacer todo el protocolo de tratamiento. A los pocos días entró en coma. Los órganos de ella empezaron a fallar, menos el corazón. El corazón estaba ahí fuerte latiendo, pero el otro todo empezaba a fallar. Y nada, el 15 de septiembre fue ese día que ella entró en coma y acabó por fallecer el día 24 de septiembre. Ahí yo entendí el significado de la palabra agonía. No sé, a veces la usamos de forma liviana, decimos, eso fue una agonía, hacer un trámite, no sé yo, pero en ese momento era una agonía ver a mi hija en ese estado, ver que su vida se estaba yendo, yo no podía hacer nada, no había nada que yo pudiera. Y teniendo en cuenta nuestras charlas en estos 2 últimos meses de vida, que ella sabía que tenía los días contados, nunca le escondimos nada. No podríamos, porque vi que era sumamente inteligente y perceptiva y ella quería siempre la verdad, ¿no? O sea, cosa que yo no toleraba era la mentira. Y entonces los médicos siempre fueron obligados a decirle todo tal y cual. Y entonces ella preparó su partida también, ¿no? Ella dejó estipulado a quién regalar sus libros, su ropa, sus cosas, cómo quería su homenaje después su partida. Y eso fue lo que yo intenté hacer de la mejor manera posible, conforme las fuerzas que yo tenía en el momento. Lo traté de eso con mucho respeto y con mucha responsabilidad también, porque eran realmente sus deseos. Así que bueno, eso básicamente es la historia que viví con mi hija, digamos, con Victoria. Hoy cuando me llegó la fotito de ella, dije, ay, me está hablando. Sí. Me está hablando porque ella quiere ser parte de este proyecto. Y entonces Sí. ella nos ayudó a todos a entender, y ustedes como familia, Seba, Santi, vos, ella, nos ayudaron a todos a entender. Contame eso, esa parte de qué nos tocaría a nosotros
realmente fue muy emotivo ver cómo la comunidad, los amigos del colegio se movió en relación a eso, ¿no? Como acciones de sensibilización. Las personas tienen la idea que ser donante es algo que duele o que tiene que ser una intervención quirúrgica. A veces hasta confunden la médula ósea con la médula espinal. El trasplante de médula es como recibir sangre, porque las células madre quedan en una bolsita, como la bolsa de plaquetas o de sangre o de glóbulos rojos, y he hecho intravenoso por el catéter que se tenía. Ella estaba en un ambiente internado, en un ambiente aislado a todo, ¿no? Súper cuidado, y recibió la médula nueva, ¿no? Hicieron esa transfusión. Y después su cuerpo empezó a adaptarse como si fueran pollitos que estaban dentro de ella, que iban creciendo y transformándose, ¿no? Esa era la metáfora que le hacían los médicos. Por eso la explico acá, si hay chicos que podrán ver este programa y ver esta entrevista, podrán entender de esa manera. Y a unos padres también que pueden estar asustados. Y durante ese proceso, pre-trasplante y trasplante en sí, es necesaria mucha cantidad de sangre y plaquetas, porque los pacientes son expuestos a quimioterapia. Y eso después es necesario reforzar con transfusiones de sangre. Y si uno no tiene en banco de sangre suficiente, es muy difícil ir buscar. Yo me acuerdo, estábamos en Uruguay y nosotros pedimos en el colegio que yo iba allá y amigos y conocidos, y de repente había muchísima gente a donar y decían, vengo a donar para Victoria, y de repente ya, bueno, para Victoria ya tenemos mucho, y pues decían, bueno, no importa, lo que recibimos acá sirve para los otros pacientes también, porque eso era lo que nosotros siempre decíamos, no solamente para Victoria, todo lo que reciba acá de nuestros amigos y conocidos que sean usados para todos los pacientes, todos los chicos, principalmente que era un hospital de niños, ¿no? Y a veces la gente no tiene conciencia de eso y tiene miedo a donar sangre o donar plaquetas. Y obviamente a donar la médula ósea ni hablar, ¿no? Porque piensan también que tiene que ser una punción o que es doloroso. Y yo digo, no es una cosa que yo me encantaría hacerlo todos los días. No, obviamente, voy a ser sincera, porque previamente tengo que ser estimular los glóbulos blancos. Y después, pasado unos 5 días, ya estamos ahí con los glóbulos blancos muy altos y ya estamos aptos para hacer la extracción de las células madre. Y básicamente es eso, o sea, no es del día siguiente yo estaba como nueva, ya hice mi vida normal, o sea, no hice porque estaba internada con mi hija, pero si tuviese que ir a trabajar o hacer lo que fuera, estaba completamente bien. Sí, obviamente yo soy donante de sangre, dono y plaquetas cada 4 meses, médula ósea también, me inscribí y todavía no me han llamado, pero en el momento que yo vea que alguien necesita, no lo dudo, lo haré, porque creo que es fundamental dar vida en vida. O sea, nosotros tenemos el poder en nuestras manos de poder, digamos, prolongar la vida a alguien o mejorar su estado de salud a alguien. Es fundamental. Cuando uno ve a alguien que quiere apagarse, como yo la vi a Victoria que se estaba apagando, es la impotencia tan grande, tan grande, tan grande, que yo me acuerdo que yo decía, si yo pudiera cambiar con ella de papel, digamos, ser yo la persona que tenga esa enfermedad y no ella, yo lo haría, pero lamentablemente no es así que funcionan las cosas, la vida real no es así. Entonces tenemos que tener nuestros medios a nuestro alcance para hacerlo, y una de las cosas que es la donación, ayuda muchísimo y es fundamental realmente que las personas sean sensibilizadas a esto. Y vi que era muy curiosa, ellos quieren saber todo, y yo quería saber más sobre la enfermedad, saber más sobre lo que iba a ser el trasplante, saber las posibilidades de vida que tenía, si iba a ser exitoso o no. Bueno, ella se encontró testimonios en YouTube, por ejemplo, me acuerdo, pero solo de jóvenes con más edad, de 20 y pico años, y de gente adulta, o sea, mayores, pero nunca testimonios de chicos que les puedan compartir los miedos, ¿no? Y las dudas que tenían. Y yo quiero que los otros sepan cómo yo estoy, cómo yo me siento, de tal manera que cuando ella se quedó internada para el trasplante, preguntaba diariamente a las enfermeras los nombres de los otros chicos y cuál era el estado de salud de cada uno de ellos. Todos estaban en el aislamiento. Y entonces empezó a interesarse y empezó a escribir cartas a los chicos que tenían 13, 12, 11, más o menos esa edad. Había unos más chiquitos. Y empezó a escribir y empezó a recibir ella también las cartas, ¿no? Y con eso era una forma de ella, decía siempre, yo fui trasplantada, me llamo Victoria, mis miedos son estos, contame cómo tu cuerpo está reaccionando a la quimioterapia, qué son los cambios de humor que tenés, contame tu experiencia.
Y eso la hacía, digamos, estar más acompañada y también acompañar al otro. Después esas cartas pasaron a cambiar números de teléfono, entonces hacían por videollamadas de WhatsApp. De ahí salió amistades después hasta el final de su vida. Una nena en particular, Micaela, quedaron muy amigas, que tenían un año de diferencia, entonces. Pero era eso, o sea, ella realmente se importaba por el estado de salud de los otros chicos y su estado de ánimo, ¿no? Cómo lo estaban llevando. Y ella les hacía dibujos y pulseritas y cosas, porque ella creía que era una forma de darles apoyo, de darles aliento y decir, yo también tengo esta edad, yo también tengo días de mal humor, yo también hay días que lloro, hay otros días que no, pero es normal, o sea, no se angustian, no están solos. Y era eso que lo que ella quería transmitir siempre. A mí me parecía súper valiente su decisión de dar aliento a los demás, a pesar de ella estar pasando momentos que era ella la que necesitaba el aliento también, ¿no? Pero creo que es esa forma de ser que ella tenía, tan empática, que siempre se colocaba en el lugar del otro, que la hizo ser así, y eso también la sanaba, era una forma de terapia también, ¿no? De saber del otro, de mostrarse al otro cómo estaba, y me acuerdo que había un chico que había sido trasplantado en su día de cumpleaños, tenía 12, y ella con mi celular dice, ma, préstame el celular. Y entonces empezó a buscar globos para comprar los globos y que los lleven a la clínica porque quería que el chico reciba globos. Y después obviamente que me mandó a hacer unas compras, comprar un regalo de cumpleaños, porque no podía ser que el niño que tenga sido trasplantado el día de su cumpleaños no tenga un regalo de ella y globos. Y así era, ella hacía esas cosas. Mandó a hacer galletitas y una torta para agradecer a los enfermeros que todos los días estaban ahí, a los médicos. Y después a cada chico una galletita tipo souvenir que decía, sos muy valiente. Y entonces distribuyó la galletita a las enfermeras por toda la clínica. Pero eso era todo ideas que salían de la cabeza de ella en cuanto estaba enferma, o sea, en cuanto estaba débil, y era muy generosa. Es muy emocionante hablar y me llena de orgullo. También hacer bien por el otro para que el otro se sienta un poco mejor. Y eso le hacía sentir bien, el trabajo ese de preocupación constante con el otro. En relación a la enfermedad del injerto contra el huésped, que es una de las consecuencias de los trasplantes haploidénticos, que es probabilidad de adquirir esa enfermedad. Esa enfermedad se puede manifestar de varias maneras. A Victoria le afectó el estómago, le apareció como una gastritis, vomitaba todo el tiempo. No tenía tolerancia a varios alimentos y tenía dolores de estómago horribles. Y también en su piel empezó a aparecer unas manchas oscuras y quedaba rugosa. Estéticamente no era muy bonito. Y eso como adolescente ya de 13 años, la verdad que le incomodaba bastante. Compañeros del colegio le preguntaban qué es lo que ella tenía, por qué se veía así. Y ella un día decidió en plena clase, me acuerdo si era de historia, creo, y de explicar a los compañeros qué era lo que ella tenía y sensibilizarlos en relación a eso. Ella decía que ella tenía eso, pero eran sus cicatrices de batalla. Ella había ganado una batalla muy dura y había quedado con eso, digamos, ¿no? Parte el balance era positivo, que al final eso no era nada comparado con todo lo que ella había pasado. Nada, y recibió el apoyo de todos los chicos, realmente eran sumamente buen compañeros y la querían muchísimo. Y la ayudaban y ella los ayudaba y era de dar a conocer este tipo de enfermedades también, ¿no? Para que la gente los conozca. Yo creo que la ignorancia es lo peor que nos puede acontecer, ¿no? Es lo peor que nos puede pasar. Cuando uno no sabe, ignora, entonces mira raro o cuestiona. Y cuando uno está familiarizado con las cosas, las entendemos mejor, no les tenemos miedo y las enfrentamos. Entonces, era eso lo que se quería, que la gente sepa qué es lo que ella había pasado y poder verlo con otros ojos, no sentirse que la estaban mirando todo el tiempo. Y ahora, ¿cómo estoy yo? ¿No? Yo sobrevivo. En honor a ella, desde el momento en que ella partió, yo decidí eh, que tenía que vivir la vida de una forma como ella vivió. Victoria era una persona alegre, era una persona generosa, eh, empática, como ya les mencioné. Y entonces yo trato de ser cada vez una mejor persona también, porque tengo la esperanza de tener el privilegio de cuando mi vida termine y yo
Cuando digo eso, a veces las personas me quedan mirando, pero yo quiero vivir muchos años, no es que quiera morir ahora. Pero cuando llegue mi momento, yo me quiero reencontrar con ella y tener ese privilegio. Entonces yo trabajo todos los días en ser una buena persona, en que ella esté, donde esté orgullosa de mí, de las cosas que hago. Cada cosa que yo hago, yo pienso cómo ella lo miraría, cómo ella lo opinaría y cómo ella se sentiría orgulloso o no. Es muy importante esa misión para mí. Yo me levanto todas las mañanas y me propongo ser feliz, porque yo soy una persona feliz que tengo mis días tristes, que no son todos los días. Y ayer fue un día súper triste para mí, que fue la fecha de partida de mi hija, entonces es muy emotivo lidiar con eso, porque nuestra mente también es muy complicada. Me hace muy feliz haber sido mamá de Victoria, fue un privilegio. Y a mí me llena de orgullo las cosas que me cuentan de esa, es como muy lindo, y ella movilizó mucha gente, trajo mucha gente para su despedida. Yo cuando tuve conciencia de ver el día de su funeral, vi la cantidad de gente que había, y de varios puntos del país y de otros países, yo pensé, wow, hay que ser muy especial en la vida para hacer esto. Y ella solo tenía 13 años. Ella tocó muchas vidas. Y siendo una niña, siendo una persona que andaba riéndose atrás de los animales, dibujando, dando amor, siendo una niña, tocó el corazón de un montón de personas. Cada día que yo vivo, yo hace poco cumplí 48 años, el 9 de septiembre, y uno siempre dice, ay, que vivas muchos años más. Y yo pensé, es un día menos que me queda para encontrarme con ella. Entonces eso, y repito, no es que yo quiera morir ya, no, estoy muy bien acá, pero cada día que yo vivo es un día menos. Yo estoy esperando este momento y va a ser increíble. Había pasado una semana de su fallecimiento. Y yo estaba entré en su cuarto con el intacto tal cual la había dejado, con su olor aún, todo. Yo estaba desesperada, quería buscar cosas en el mochila del colegio, dibujos hechos por ella, cosas, oler todo. Y me cae la agenda escolar, cae en el piso abierta, y ella había hecho manuscrito lo siguiente: yo creo en el Espíritu Santo. Y puso un sticker así, y tenía un sticker, decía que lo coló encima y puso muy importante. Yo en ese momento me sentí, nomé toda esa desesperación y dolor que yo tenía, en ese momento sentí una paz. Entonces es eso que me mueve, de eso, dejar huellas positivas en las personas que se cruzan conmigo, tratar de vivir sin hacer daño a nadie. Aprendí a ser un poco más selectiva, creo, porque aprendí que también el tiempo no es eterno y el tiempo que tenemos acá es muy valioso. Y yo no quiero que la vida se me vaya a hacer cosas que yo no tengo ganas. Y eso fue lo que yo aprendí con mi hija, que la vida es un soplo. Claro. Hay historias con final felices. Nosotros no tuvimos ese privilegio, pero sí lo hay. Hay historias felices. Y en honor a esas historias felices también vale la pena, ¿no? También. Y para que hayan historias felices, las personas tienen que hacer donaciones, tienen que donar. Me reconforta saber que ella tuvo una vida feliz, fue una niña feliz, nos hizo muy felices a nosotros que tuvimos el privilegio de estar con ella. Y hubiera sido un huracán, hubiera sido una tormenta si hubiera podido llevar a cabo. Y ella sabía que no tenía posibilidad de salir adelante, pero su mente, su alma, no quería. Pero yo estoy segura que si ella hubiera podido sobrevivir a todo eso, ella hubiera logrado, porque no había nada que ella no se pusiera en la cabeza que no lo conquistara.